En este episodio hablamos con Brandon, alguien que sabía de Dios, pero no lo conocía. Sus decisiones lo llevaron a vivir situaciones las cuales no quería. Pero estas mismas situaciones lo forjaron a pensar en que quizás era tiempo de volver y conocerlo. Brandon, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo te definís hoy en esta etapa de tu vida? Hoy me defino como una persona más segura en Cristo, que conoce más quién es a través de haber conocido a Dios y, bueno, más seguro. ¿Qué te hace sentir más vivo o agradecido al día de hoy? Todo lo que fui fuera de Cristo Jesús, el volver atrás y reconocer todo aquello que llegué a ser cuando no lo tenía y todo lo que soy ahora a través de haber recibido a Cristo Jesús y toda la transformación que llegó a ser Él, ¿no? Viendo todo eso que yo nunca llegué a pensar que podía llegar a alcanzar o que nunca me llegué a imaginar que podía llegar a ser, eso me hace ser agradecido. ¿Qué parte de vos al día de hoy sigue siendo la misma que antes y cuál se cambió por completo? Y la que sigue siendo de antes, el mismo que sonríe, que trata de vivir la vida con alegría, con ese sabor, dirían en mi país, con ese sabor. ¿Y qué cosas he dejado atrás? De pronto la inestabilidad, la inseguridad, sí, un poco eso. Bien. ¿Cómo era tu vida cuando estabas en la iglesia al principio de todo? Al principio de todo, creo que era una persona que aún no había conocido a Dios. Tenía ciertas ideas de lo que había escuchado, de quién era Dios. Era una persona que quizás caminaba sobre las ideas de otras personas que tenían de Dios, pero nunca lo había conocido por completo. Y entonces, no sé, creo que vivía dentro de la iglesia con respecto a lo que hacían los demás. Me guiaba por lo que los demás hacían, oraba porque los demás de pronto decían que había que orar, pero no lo hacía porque realmente era algo que había convicción en mi corazón. Más una rutina Más una que una rutina. relación, ¿no? Ahí va. ¿Cuándo empezó la lucha interna entre lo que sabías y deseabas hacer? Cuando volví, cuando Dios me trajo de vuelta, después de que estuve mucho tiempo apartado, que volví de vuelta, había cosas que sabía, que me habían quedado porque de cierta forma el estar dentro de la iglesia hay muchas cosas que empiezas a aprender, que empiezas a conocer y había muchas cosas que sabía y esa lucha que comienza cuando deseas conocer más a Cristo, pero todavía esas cosas que sabes y entiendes no las ves como una realidad de lo que está sucediendo en tu vida, sino simplemente son conocimientos y empiezas a pensar, a decir, esto que conozco, ¿cómo lo puedo vivir? ¿Cómo lo puedo experimentar? ¿Cómo lo puedo llevar a la realidad de mi vida? Y entonces es una lucha interna entre conoces cosas, pero ¿cómo hago para vivirlas? ¿Cómo hago para experimentar esa realidad de lo que leemos en la Biblia, de eso que a veces profesamos y decimos como creer en Cristo? ¿Cómo lo puedo vivir realmente? Y era una lucha constante. ¿Hubieron decisiones que ayudaron a que te alejaras de Dios y de lo que es el entorno de iglesia? ¿Cómo empezaron esas decisiones a afectarte? Es decir, ¿qué te hicieron pensar que no ibas a tener una relación con Dios o que ibas a dejar la iglesia momentáneamente o por el resto de los días? Y principalmente el no conocer la voluntad de Dios, el no conocer profundamente a Dios me llevó a tomar decisiones pensando en mi necesidad, en lo que yo creía conveniente para mi vida, porque principalmente cuando me aparté de Dios y cuando dejé la iglesia fue una decisión pensando en mi economía, en supuestamente mi estabilidad en ese momento, y el no conocerle a Dios y entender que
esas cosas no iban a ser tan importantes, ¿no? El de pronto no saber que Dios podía estar en el control de las cosas y que esa decisión realmente me podría afectar, aún recibiendo consejos de personas con sabiduría y una vida en Cristo de muchos años, me llevó a tomar esas decisiones. ¿Hubieron consecuencias que fueron directas a la desobediencia o a estas decisiones que tomaste? Sí, muchas consecuencias porque a partir de esa desobediencia, de alejarme de Dios, de dejar de tenerlo a Él en cuenta, vinieron muchas cosas que ya en cierto momento habían empezado en mi vida, como la drogadicción, el alcohol, la fornicación. Todas esas cosas empezaron o sea, a crecer más y ya lo que quizás a veces tenía en la sensibilidad de poder escuchar a Dios de cierta forma o de querer buscar a Dios, todas esas cosas se agudizaron. Y como que vino un silencio a mi mente y cerré mis oídos y mis ojos a Dios. Y quizás algunas cosas que sabía ya simplemente las ignoraba. Y todo eso, el pecado en mi vida se volvió más fuerte y simplemente, o sea, era entregado por completo al pecado. ¿Alguna vez pensaste que ya no había una vuelta atrás? Sí, creo que varias veces se me vino a la mente el pensar eso. Quizás en los momentos más difíciles ya que estaba en el piso, algún pensamiento vino a mi mente de recordar, pero en la Biblia dice que busque a Dios mientras pueda, porque quizás en algún momento ya no lo podré hallar. Y decía, ¿será que ya no lo voy a poder hallar? Pensaba en ello porque decía, la situación, lo que estoy viviendo, todo lo que estoy pasando es difícil, quizás intento salir de ese pozo, pero no puedo. Y decía, capaz que ya no hay una oportunidad. ¿Hubo alguna situación específica que te hizo el quiebre de mirar hacia arriba y decir, quiero volver? Sí, creo que a veces hay algo que yo tengo y es que quizás soy muy sensible. Yo a veces me pongo a ver, no sé, algo en la tele que puede ser muy... me puede llevar así como a esa nostalgia, diría, y soy muy sensible a cosas así, a ver situaciones. Soy de llorar muy fácil, soy de tener sentimientos así sensibles. Y creo que llegó un momento en el que estaba perdiendo como cierta sensibilidad, estaba siendo mucho más duro y llegó ese momento en el que las drogas, el alcohol, la pérdida de mi padre, la situación en la que estaba, me había alejado de mi familia, había una dureza en mi corazón que eso me llegó o sea, a entrar en una situación que era muy difícil. ¿Cómo fue volver a Dios después de todo esto que había sucedido? Fue un proceso en el que tuve que dejarme moldear, en el que tuve que ser un poco, de cierta forma, valiente al nuevo reto que iba a tener de renunciar a mí mismo, de renunciar a mis propios deseos, pero fue un camino de aprendizaje, de conocer un poco más, de arriesgarme, de tomar riesgos. Fue un proceso que quizás en el momento parecía duro, quizás fue duro, pero que viéndolo desde hoy fue un proceso lindo, ¿no? Porque fueron cosas que vas aprendiendo, que te van fortaleciendo y te van enseñando cosas que son buenas. Al volver, ¿sentiste rechazo, gracia de parte de la iglesia o hacia la fe? Y yo creo que sentí mucha gracia de parte de Dios y también de parte de la iglesia sentí mucho amor. Fue lo que me ayudó o sea, a mantenerme en medio de ese proceso, ¿no? Porque quizás en los momentos difíciles estaba solo en mi casa y a veces tenía pensamiento de decir, es difícil, no puedo hacerlo, no puedo lograrlo, esto se torna cada vez más difícil, pero el entorno de la iglesia, el amor de la iglesia, era lo que me hacía más fuerte, era lo que me hacía ver la gracia de Dios en cada parte del proceso. ¿Qué has descubierto o aprendido de Dios que antes no lo entendías, como mencionabas al principio? Y he aprendido a ver un Dios justo,
que en su justicia aborrece el pecado. Conocido un Dios de amor. He conocido a Dios como un padre. He visto eso, que fue una de las cosas importantes en el volver a casa, y es ver a Dios como padre. Fue algo que me fortaleció mucho, y verlo así, a Dios como el que está siempre ahí con uno, o sea, que siempre está a mi lado, que siempre está para fortalecerme, pero que también está para corregirme, ¿no? Y entender a Dios como padre, y saber que por amor Él nos corrige, pero que también nos ama y nos acompaña en medio de los procesos. ¿Qué cosas nuevas te ha confiado Dios desde que regresaste? Me ha confiado su presencia, me ha confiado su palabra, el conocer su palabra y el poder compartir su palabra es algo que ha confiado, y su promesa también, porque es algo que Dios nos confía para compartirla, de la promesa que Él volverá, y es algo que Él nos confía porque es algo en lo que debemos de permanecer, ¿no? Esa esperanza, esa salvación. Al día de hoy, después de haber pasado diferentes situaciones, ¿qué le dirías a una persona que quizás está jugando en estar de un lado, estar del otro, o como decimos comúnmente, está jugando con fuego? Que se tome un momento para replantearse todo lo que es la situación y simplemente desnudar su corazón. Quizás tiene que ser un momento en el que, sin importar todo lo que sepas, sin importar todos los años que puedas llevar dentro de la iglesia, de relación, de lo que Dios haya hecho a través de vos o de la situación que hayas pasado, es siempre tener esa reverencia ante Dios y humillarte a Dios y decirte: Dios, examina mi corazón y ve si hay camino de perversidad. Que es algo que siempre tenemos que hacer, sea la persona que sea, líder, pastor, sea la persona que sea. Es importante humillarse a Dios. Algo que tengo presente en mi vida es entender que no hay grandes hombres de Dios. Solo Cristo Jesús fue el gran hombre que estuvo en la tierra de Dios. Después simplemente hay hombres pequeños que reconocen su debilidad y entienden la necesidad de Dios en su vida. ¿Y qué le podrías decir a alguien que quizás ya tomó una mala decisión o ya desobedeció y por ahí está pensando que Dios no lo va a querer de vuelta? Y que hay un sacrificio por todas esas cosas. Hay un precio que se pagó por todo ello, y fue Jesús en la cruz. Y que el mensaje que Él dejó es que nos arrepintamos, que reconozcamos que somos pecadores, que busquemos arrepentimiento, que nos arrepintamos de todo lo malo que hemos hecho, que no dejemos que esas cosas nos limiten, que no dejemos que esas cosas nos tiren abajo, que si bien Dios aborrece el pecado, claramente nos ha dado una esperanza y nos ha dado ese mensaje de salvación, de que si nos arrepentimos, dice que todo el que cree ya no tiene condena, que no hay condena en Cristo Jesús, y se pagó un precio por Él. No podemos dejar que todo eso, el pecado, las cosas que hemos hecho mal, nos aparten de Dios. Dice la palabra en Romanos 8, el capítulo 37, que no hay ninguna cosa que pueda separarnos de Él. Así que podamos tenerlo presente, que lo tengan presente, y de que nada ni nadie nos podrá separar de Él. Que debemos arrepentirnos porque hay una esperanza en Cristo Jesús. Bien. Como en cada episodio tenemos una frase al concluir que es más que nada para la audiencia. La cámara está abierta. Y la frase es: no hay atajos, pero... No hay atajos, pero aunque el camino sea difícil, Dios está en control. Dios está en medio de cada situación. Estuvo con Daniel dentro del horno de fuego, estuvo con los apóstoles en medio de la tormenta y está con nosotros en medio del camino. A veces queremos buscar atajos porque el camino quizás se torna difícil, pero Dios está en el control. Muchas gracias, Brandon. No, un gusto.